Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 21 de marzo del 2023. Ayer entró la primavera. Vámonos por la lectura de las efemérides del día de hoy, que es lunes. El resumen del resumen. Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y más adelante te explicamos por qué. Y también hoy se conmemora el Día Mundial de la Poesía y te lo comentaremos más adelante. En 1806 nace en San Pablo Guelatao, en la zona zapoteca del estado de Oaxaca, Benito Juárez García, quien habrá de distinguirse como inquieto estudiante, gran pensador y patriota. Se convertirá en presidente de México, puesto en el que durará a lo largo de 14 años no continuos. En 1811 llegan a las cercanías de Monclova, Coahuila, al lugar denominado Acatitla o Norias de Baján, las fuerzas insurgentes de Hidalgo, Allende, Abasolo y Jiménez, entre otros. Los insurgentes esperan ser recibidos amigablemente por el coronel Ignacio Elizondo y sin embargo son amenazados y capturados en ese momento, con lo que se termina la fase de gesta de independencia de estos iniciadores. Al respecto de esta captura de los insurgentes, te dejamos en la parte de abajo un texto para que vayas a leer. Ve a la liga. En 1843 muere en Perote, Veracruz, don Manuel Félix o Miguel Antonio Fernández Félix, mejor conocido como el general Guadalupe Victoria, héroe de la independencia nacional y primer presidente de la República. En 1854 muere en la Ciudad de México el valiente patriota don Pedro María Anaya, general en jefe de la defensa del convento de Churubusco durante la invasión norteamericana de 1847. Fue presidente de la República 2 ocasiones. En esa batalla de Churubusco, al rendirse las tropas mexicanas a su mando, al ser interpelado por el general Twiggs, contesta con toda dignidad y patriotismo: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Ello debido a que le entregaron pertrechos que no correspondían a las armas. Al respecto de este personaje te dejamos en la parte de abajo una semblanza. En 1861 muere en el puerto de Veracruz, donde naciera el 24 de agosto de 1813, don Manuel Gutiérrez Zamora, acendrado liberal y general defensor de la patria durante la invasión norteamericana de 1847 y en la Guerra de Reforma. En 1906 nace en Puebla, la escritora Julia Guzmán. Ella escribe Divorciada en 1906, que crea conmoción en su época. Escribe además Nuestros maridos en el 44, Muérete y verás en el 45 y otras obras del mismo estilo. Fallece el 4 de enero de 1977 en la Ciudad de México. En 1916 nace en Ometepec, Guerrero, Juan García Jiménez, quien destacará como poeta y catedrático de literatura de la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. Será considerado como el cantor de la ternura y el dolor del pueblo. Muere en la capital de la República el 1 de abril de 1967. En 1917 nace en la Ciudad de México Teresa Castelló Iturbide, escritora y pintora conocida como Pascuala Corona. Dedicada a escribir y a pintar, realizó varias exposiciones individuales. Pintó las ilustraciones del libro El traje indígena en México y sus trabajos aparecieron en diversas revistas y libros de arte. Entre otras de sus obras está Cuentos mexicanos para niños de 1945. En 1926 nace la actriz mexicana Beatriz Aguirre. Trabaja con artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba. Actúa en al menos 40 telenovelas, 50 filmes y dobla la voz en casi 20 producciones de televisión y cine, además de ser asistente del director Emilio Indio Fernández en 4 de sus cintas. Ella fallece el 29 de septiembre del 2019. En 1859 fallece en Monterrey, Nuevo León, Julia Garza Almaguer, profesora y fundadora de escuelas. Instala con sus hermanas un taller de costura y en 1902 ingresa a la escuela normal, recibiendo el título en 1907.
7 años después, sustituye al director de la Normal de Señoritas y en 1920 forma parte de la comisión para formar la Escuela Feminista de Artes y Labores Pablo Olivas. Ella nace el 13 de enero de 1886. En 1997 muere el pintor y grabador oaxaqueño Jesús Urbieta, el primer mexicano en recibir el galardón Gran Paleta de Oro en el 26 Festival Internacional de Pintura del Castillo Museo Grimaldi, en Francia, en 1994. Él nace el 27 de marzo de 1959. Para el año 2000 es proclamado el Día Mundial de la Poesía con base en una resolución de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura del 15 de noviembre del año anterior. En 2015, el muralista chileno Fernando Marcos, discípulo de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, muere a los 96 años de edad. Trabajó también con Javier Guerrero en 2 murales en una escuela en la ciudad de Chillán, que lo inspiraron en temas ligados al espacio público social y a los trabajadores. En 2017 muere el escritor y periodista mexicano Víctor Bartoli Herrera, autor de la novela Mujer Alabastrina, su obra más reconocida por la que recibe el premio Chihuahua en 1985. Es llevada al cine con el título Contracorriente. Él nace en 1952. En el ámbito internacional, en 1685, nace el compositor alemán Johann Sebastian Bach, cuyas obras de música religiosa son admirables por la riqueza y sublimidad de su inspiración, así como por la ciencia de la armonía. Él muere el 28 de julio de 1750. También en el campo de la música, en 1839, nace el compositor ruso Modest Petrovich Mussorgsky, creador de un nuevo tipo realista de obra teatral con música basada en las melodías populares de los campesinos rusos. Él muere el 28 de marzo de 1881. Ve a escuchar sus cuadros de una exposición, pura música rusa, en un estilo muy interesante que algunos han considerado antecedente de la cinematografía. En 2022, el vuelo 5735 de la compañía china Eastern Airlines se estrella en las montañas de Guangxi, China. Fallecen los 123 pasajeros y 9 tripulantes que iban a bordo. Según las primeras investigaciones realizadas, las causas pudieron ser que el piloto o alguien del pasaje forzó que el aparato se precipitara. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Si te gusta este tipo de video, danos un me gusta, suscríbete al canal, pídele a la campanita que te avise cuando vamos a transmitir. Y por favor, comparte con tu familia, con tus amigos, con quien quieras hacer que se favorezca con nuestras lecturas.